El Evangelio que redefine nuestras vidas. Ese es el tema de hoy. El Evangelio redefine, cambia nuestra definición de lo que es la vida, cambia nuestra perspectiva de vida, cambia la eternidad. ¿Qué es lo que hace ese cambio? El Evangelio. Usted necesita conocer el Evangelio, necesita explicarlo, necesita meterlo en su corazón. Es lo único que va a redefinir nuestra vida. Si usted entiende que en esta vida hay un plan y un propósito, usted necesita redefinir ese plan y ese propósito. Y lo único que puede hacerlo, escúchenme bien los que están conectados en esta tarde con nosotros, es el Evangelio. No hay nada más. Seguro usted se está preguntando entonces, ¿dónde puedo entender y dónde puede alguien explicarme el Evangelio? La palabra de Dios es la clave. Y hay un versículo importante en las Escrituras que nos hace un resumen del Evangelio. Y el poder que tiene el Evangelio es la consumación del Evangelio y de ese plan que Dios viene trazando desde antes de la fundación del mundo. Ese está en 1 Corintios capítulo 15 para que vayan preparando sus Biblias. Pero antes quiero comentarle cuál es la misión que tenemos nosotros como iglesia local, como Renova. ¿Alguien se sabe la misión de Renova de memoria? Es una frase sencilla, pero que resume lo que somos y lo que hacemos. Mostramos el Evangelio de Jesucristo, ¿para qué? Para transformación de vida. Esa es nuestra misión como iglesia local. Si alguien está como invitado, conectado a través de Facebook o de YouTube, esa es la misión de Renova. Si tú quieres conocer más de nuestra iglesia, ven y acércate a nosotros. Nuestra misión es bien sencilla, no hay complicaciones en lo que hacemos como creyentes y como miembros de específicamente esta iglesia local. Necesitamos mostrar, queremos mostrar el Evangelio de Jesucristo. Y la razón es una sola, la gente necesita ser transformada. La gente vive en esta vida pero no tiene esperanza. La gente vive en esta vida pero la vive como si fuera la última. ¿Han escuchado ese dicho? La vida se vive una sola vez, así que aprovéchala. Qué triste, ¿verdad? Porque es como agotemos el último cartucho que nos queda. ¿Han escuchado esa expresión popular? Matemos el último cartucho que nos queda. Ocupemos la última bala, así como que después no viene nada. ¿Quién quiere vivir sabiendo que no viene nada? Yo no quiero vivir así, necesito algo que me haga entender y que desarrolle una fe en mí para ver más allá de lo que vemos físicamente en esta tierra. Y el único y la única cosa y el único concepto que puede cambiar eso en tu vida es el Evangelio. El Evangelio está en la palabra de Dios, fue comunicado a nosotros. Y lo queremos vivir, lo queremos explicar, lo queremos entender y lo queremos aceptar como creyentes. Esa es la misión de Renova, mostrar el Evangelio de Jesucristo para transformación de vida. Estamos convencidos de que el Evangelio nos cambia y nos da vida eterna. Fue planeado por Dios, consumado por Cristo y está siendo construido por el Espíritu Santo hacia la eternidad. Ese es el Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas, significa un plan que Dios trazó para nosotros. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15, porque ahí hay un buen resumen del Evangelio. Así que si no conocías del Evangelio, aquellos que están aquí, si alguien todavía no tiene un concepto claro del Evangelio, aquí hay un buen resumen. Si estás conectado con nosotros y todavía nadie te ha explicado bien la profundidad y la esencia del Evangelio, necesitas escuchar esta predicación. 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer el versículo 1 y luego el versículo 3 y 4. Voy a leer la versión Reina Valera 60, es una versión clásica. Me gusta mucho cómo lo explica o cómo lo transcribe al idioma español. 1 Corintios 15, 1, 3 y 4 dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Ahí está el concepto. Pablo le está diciendo a los corintios: recuerden que yo les he predicado ¿qué? El evangelio, el cual también recibisteis, en el cual también perseveran. Es decir, que los corintios recibieron el evangelio y estaban caminando en el evangelio, lo estaban practicando, lo estaban mostrando, igual que Iglesia Renova, igual que su misión.
Versículo 3, porque primeramente les dijo Pablo, yo les he enseñado lo que asimismo recibí. Es decir, Pablo también recibió esto en un momento. ¿Qué es lo que recibió? Y aquí está la esencia del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, número 1, conforme a las Escrituras. Número 2, y fue sepultado. Y número 3, resucitó al tercer día. Y otra vez vuelve a repetir, conforme a las Escrituras. Es lo que estaba escrito, es lo que estaba planeado desde antes. Ese es el Evangelio, ese es el resumen del Evangelio. Cristo murió el viernes. Fue crucificado cruelmente. El sábado estuvo en la tumba, muerto. Pero el domingo, ¿qué pasó? El domingo resucitó. Y esa es la consumación del Evangelio. Quiero meditar en los detalles que representan estos 3 días. Si usted lo quiere ver como los 3 días o como los 3 eventos que ocurrieron, Jesucristo fue crucificado cruelmente. Murió por nosotros, pero resucitó por nosotros para darnos vida. Reflexionemos un poquito en estos 3 días, escarbemos un poco para sacarle el provecho de lo que realmente fue el Evangelio en Cristo en esos 3 días. Son la consumación del plan que Dios ya dijo desde antes de la fundación del mundo. Dios pronunció el plan y dijo, tengo algo para esta generación que voy a crear. Porque Dios lo sabe todo. Así que es un plan en beneficio nuestro. Tiene significado directo con nuestras vidas. Lo que Jesucristo hizo en esos 3 días, sufrir por nosotros, morir por nosotros y resucitar por nosotros, es en beneficio directo a mi vida. Así que tómalo muy personal. Vamos al primer día. El primer día yo le llamo el día del dolor, el día de la crucifixión. El día, literalmente, grabes esta palabra en su mente, el día del dolor. Este evangelio que predicamos fue consumado con dolor. Fue una pregunta que siempre me hice desde pequeño. ¿Por qué Jesucristo tuvo que hacerlo con el dolor? ¿Por qué no lo hizo de una manera más sencilla? ¿Por qué no simplemente murió? Las Escrituras dicen que sin sangre es imposible el perdón de pecados. En mi mente yo decía antiguamente, ¿por qué Cristo no solamente murió, no solamente derramó su sangre y ya? ¿Por qué tuvieron que castigarlo? ¿Por qué tuvieron que escupirlo? ¿Por qué tuvieron que ponerle una cruz para ser colgado? ¿Por qué tuvieron que ponerle una corona de espinas? ¿Por qué tuvieron que latigarlo? ¿Por qué tuvieron que darle de puñetazos? ¿Por qué? Me atormentaba esto desde más pequeño. Creo que ahora lo entiendo. Primera de Corintios 15:3 dice, Cristo murió por nuestros pecados, fue crucificado. Es el día en que Jesús fue maltratado y torturado hasta la muerte. Digo torturado porque literalmente se ensañaron con él. Yo había visto películas de Jesucristo, ¿se recuerdan esas películas antiguas que ponían en Semana Santa en América Latina? De todo el día dando películas de Jesucristo. Yo no me perdí ni una, me vi todas las películas de Jesucristo. Me fascinaba ver algo en este hombre. Me molestaba un poco el dolor que tuvo. Pero cuando vi la película de Mel Gibson, ahí sí cambió el concepto de lo que yo entendí que era dolor. Las películas antiguas como que ponían un poco más bonita la crucifixión, ¿verdad? Pero si realmente hiciéramos un estudio de cómo Jesucristo fue herido por nuestras rebeliones, como dice Isaías, es difícil entenderlo. Fue maltratado y torturado, literalmente se ensañaron con él. Antes de la cruz le dieron latigazos. Lo golpearon y lo golpearon a puñetazos. Se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas en su cabeza. Le hicieron cargar su propia cruz. Fue colgado en una cruz, colgado literalmente. Dicen los historiadores que el peso del ser humano caía de los clavos y la persona tenía que elegir si sentía la carga en las manos o si la sentía en los pies. Literalmente el que estaba colgado tenía que decidir dónde iba a ir el dolor más fuerte, si sostenerse en los pies o sostenerse de los clavos de las manos. Fue brutal, fue escandaloso, fue lo peor que pudo haber sufrido una persona, y con Jesucristo en forma especial se ensañaron, se burlaron e hicieron el doble sufrimiento con él. Piénsalo, esto no es casualidad.
Porque si Dios pudiera haberlo hecho de una forma diferente, estoy seguro que lo hubiese hecho de una forma diferente, pero Jesucristo permitió que fuera así. Pudo haber venido hoy. ¿No te has puesto a pensar en eso? Jesucristo pudo haber venido en otra época. Pudo haber venido hoy y seguramente si hubiese venido hoy, ¿cómo lo hubiesen ajusticiado humanamente? A lo mejor lo hubiesen metido en la cárcel y quién sabe, hasta con un buen abogado, a lo mejor hasta lo liberan. Pienso yo, los derechos humanos hubiesen alegado hoy día, no, están haciendo sufrir a ese hombre, así no. Pero Jesucristo no nació hoy para tener un buen abogado y que los derechos humanos abogaran por él. Nació en la época de los romanos, en la cruel época donde los romanos apaleaban a sus víctimas hasta la muerte. Y él decidió nacer en esa época. En la época donde la crueldad para un condenado a pena de muerte era extremadamente dolorosa. Pónganle sentido a esto, piensa, no es casualidad que haya sido así. Jesucristo eligió nacer en ese tiempo por un par de razones. La primera es que se necesitaban cumplir las profecías. Y las profecías decían que un varón de dolores vendría a redimirnos. Que un Mesías vendría pero tendría que sufrir. Las profecías lo decían miles de años antes ya. Jesucristo vino a cumplirla. Está en el Salmo 22, anota. Tarea para la casa, Salmo 22 es un salmo mesiánico que habla del sufrimiento de Jesucristo. Miles de años antes, David, inspirado por el Espíritu Santo, escribe el Salmo 22 sin saber que se refería a ese Mesías que vendría por nosotros, sin tener los detalles. Isaías 52, 53 y 54 son los pasajes mesiánicos más claros que hablan de las profecías que debían cumplirse en un varón de dolores, dice. El Mesías vendría y moriría por nosotros, por nuestros pecados. Cuando Pablo dice esto, cuando Pablo dice en 1 Corintios 15, 3, que Jesús murió, se refería a esto, murió conforme a las Escrituras, lo que las Escrituras habían dicho y profetizado. Era una de las razones por las cuales Jesucristo murió de la manera en que lo hizo. Pero no solo vino a cumplir una profecía, y eso tenemos que entenderlo. Ese es un detalle exacto, porque Jesús fue exacto en cumplir el plan. Él también vino literalmente para soportar el dolor. Y esta es la parte que yo no entendía y que quiero que usted entienda. Jesucristo vino para soportar el dolor, literalmente para sufrirlo. Piénsalo, ¿por qué? La razón, para identificarse con nosotros. Jesucristo tuvo que sufrir el dolor para identificarse contigo y conmigo y con esta humanidad. De esta manera, solo de esta forma, Él pudo sentir lo que los seres humanos sienten en su sufrimiento por causa del pecado. Lo que sientes tú y lo que siento yo, déjame decirte que Jesucristo lo sintió. Nadie puede decir que Jesucristo no sintió lo mismo que yo he sentido en algún momento. Y por eso Jesucristo lo hizo así, para identificarse con esta humanidad y contigo. Algunos están sufriendo hoy, ¿sabían ustedes? Dolor físico. Hay gente sufriendo, hay gente que se levanta cada día y sufre. Hay gente que sufre por tortura, hay gente que sufre por persecución, hay gente que sufre de hambre, hay gente que sufre dolor en enfermedad. Hay gente que se levanta con dolor todos los días. Déjenme decirle a los que han sentido dolor alguna vez o lo están sintiendo que Jesucristo murió por ti y sabe y entiende tu dolor. ¿Lo creen? Porque Él sufrió al máximo el dolor. Pero déjame decirte algo más. No importa cómo sea tu dolor, hay alguien que sintió igual como tú sientes. Cuando digo no importa cómo sea tu dolor, es que Jesucristo entiende el dolor de todos los ángulos que se puedan visualizar. Hay alguien que sabe que está sufriendo. Hay alguien que sintió lo mismo y peor, y ese fue Jesús. Por eso puedes confiar en Jesús, porque Él tiene la experiencia para entender tu dolor. Él sufrió diferentes niveles de dolor para que tú y yo supiéramos, escucha bien lo que estoy diciendo, para que tú y yo supiéramos hoy que podemos recurrir a Él y que Él va a entender lo que sentimos. ¿Lo crees?
Isaías 53, un precioso pasaje mesiánico escrito miles de años antes. La profecía que el mismo Jesús cumplió. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice, miren, subrayen esas palabras: fue herido, fue molido, el castigo fue castigado de nuestra paz, fue sobre Él, y por su llaga. Llaga es una expresión más fuerte para referirse a una herida. Esa herida que Él recibió cuando lo hirieron, cuando lo clavaron, cuando ensartaron esa lanza en su costado, todas esas heridas fueron por mí, para que nosotros fuéramos ¿qué? Curados o sanados. Quiero que sepas que Jesús entiende nuestro dolor completo. Quiero que entiendas que el Evangelio y lo que Él hizo, porque ese es el Evangelio, de eso estamos hablando, lo que Él hizo trae sanidad completa a nuestro dolor. ¿Quién lo cree? Lo que Él hizo trae sanidad completa a nuestras vidas. No importa qué tipo de dolor estés sintiendo, Jesucristo puede sanarte. Cristo conoce nuestro dolor desde todos los ángulos. Nadie puede decir: Cristo no puede sanarme, porque Él se sanó de lo peor cuando resucitó de la cruz. Él puede, Él tiene el poder para hacerlo. Así que si hay alguien ahí conectado que dice: no puedo con esto, no puedo sanar esto, no puedo quitar esto, déjame decirte, y perdón que te contradiga, pero sí se puede. Cristo lo hizo posible, porque Él entiende el dolor, Él ve el dolor desde todos los ángulos. Es posible en Cristo. Ahora, el dolor de Jesucristo no fue solo físico. El dolor de Jesucristo, lo que sufrió, también fue emocional. Porque alguien podría decir: yo no tengo dolor físico, pero tengo un dolor interno que no soporto. Las cosas que me han ocurrido han herido mi interior, mi alma, mis emociones, mi ser. Isaías dice que Él fue, lean Isaías 53, Él dice que fue despreciado y rechazado. ¿Te has sentido así alguna vez? Si se han sentido alguna vez despreciados y rechazados, déjame decirte algo: Jesucristo ya sintió eso. Las profecías lo dijeron y Él lo cumplió. Fue despreciado y rechazado por los hombres. Había gente mala atrás de Él. Había gente que un día gritó: aleluya, gloria a Dios, hosana, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Al día siguiente lo estaban crucificando. Eso es ser malo. Eso es tener maldad. Eso es decir una cosa y después hacer otra. Y hubo gente que despreció, se burló y rechazó a Jesucristo literalmente en su cara. Recibió burla. Le pusieron una cruz de espinas en su cabeza, burlándose, porque Él había dicho que era el Rey y Señor. ¿No eres el Rey, pues? Y le clavaron una corona de espinas en su cabeza. Se burlaron de Él. Si hay alguien que sintió rechazo, burla y desprecio, ese fue Jesucristo. Nadie hoy podría decir: Jesucristo no me entiende. Jesucristo no entiende el rechazo que yo he sentido. Jesucristo no entiende la burla que yo he recibido. Jesucristo no entiende el desprecio que yo he tenido en mi familia, en mi trabajo, por mi raza, por lo que digo, por mi acento, por lo que soy. Jesucristo entiende por lo que está pasando. Él entiende nuestros dolores físicos y emocionales desde todos los ángulos. Mucho tenía que ver con su nacimiento. No venía de cuna de oro, obviamente. La gente se burlaba de Él. Nació en un establo, nació en un sector de aquel tiempo que no era muy popular. Nació pobre, nació de una madre no casada, soltera, y se burlaron de eso. El carpintero, el Galileo. ¿Y con qué viene a hablar? ¿Con qué autoridad? Es un hijo de carpintero. Y en aquel tiempo pues no era muy popular eso. O no era un cumplido, pues. Déjame decirte algo: Jesús sabe lo que sientes. Él sabe y conoce exactamente tu corazón. Sabe cada segundo de lo que sientes ahí. Jesús sabe lo que es ser traicionado por los más cercanos. Sus amigos se alejaron de Él. Pedro le negó. Judas lo traicionó. Sé que algunos que me escuchan hacen todo lo posible por ser felices. Sé que venimos aquí a la iglesia y mostramos una sonrisa y saludamos a todo el mundo, pero nadie conoce nuestros corazones y sabe que a veces hemos sufrido. Yo sé que hay personas que han sufrido, yo sé que algunos esconden su dolor. Déjame decirte algo: Jesucristo entiende tu dolor, porque en el evangelio completo que Él consumó en esos 3 días, el primer día, el viernes,
el día del dolor sintió exactamente lo que cualquier ser humano podría sentir. Jesús te entiende. Él sufrió, tenía que ser así. Te sientes en un dolor emocional profundo que a veces duele más que el dolor físico y piensas que no hay nadie que entienda. Déjame contradecirte. Si hay alguien que te entiende, ¿quién es? Jesucristo. Solo ven a Él. Pídele que entre en tu vida. Aférrate al Señor y vas a ver que el consuelo va a ser permanente. Quiero ir más allá. Jesús no solo sintió dolor físico y dolor emocional. El viernes que fue crucificado, literalmente también sintió el dolor relacional. ¿A qué me refiero con esto? De familia y de amigos, de personas que estaban cercanos a Él. Él sintió el dolor del rechazo cercano, relacional, con personas cercanas. Para todos los solteros aquí, porque este es un ejemplo también que quiero poner, Jesús sabe lo que es ser soltero y sabe lo que es tener tentaciones como soltero. ¿Quién lo cree? Porque fue soltero, ¿verdad? Él sintió igual como siente un soltero cuando tiene conflictos en su mente, cuando tiene tentaciones como soltero. La Biblia dice que el que se esté quemando, ¿qué dice? Ustedes entienden, ¿verdad? Que se case. ¿A qué me refiero con las tentaciones de soltero? Déjame decirte que Jesús sintió lo mismo que siente un soltero. Más de alguno allá atrás, al final, por ahí estará diciendo, pero él no sabe lo que es estar casado. Déjame decirte que no es cierto. Él sí sabe también. La Biblia dice que la iglesia es la esposa del Cordero. Y si hay un esposo que sabe lo que es ser engañado por su propia esposa, ese es Jesucristo. Porque cuántas veces nosotros como iglesia hemos sido infieles, porque somos pecadores. Cuántas veces le hemos fallado a nuestro esposo. Por eso es que la Biblia dice que nosotros somos la esposa del Cordero. Y Él quiere tener una relación con nosotros perfecta. Pero cuántas veces le hemos fallado. El Señor entiende tu corazón. No importa si eres casado, soltero, si el dolor es físico, emocional, si el dolor es relacional, si te han fallado, una persona cercana te ha fallado. En tu familia, si has tenido un dolor, una situación que no puedes sanar en tu corazón con algún familiar, déjame decirte que Dios te entiende, porque Él sufrió lo mismo. Literalmente el día viernes, el día del dolor, el momento en que fue crucificado. Escuchen, sé que algunos hoy tienen dolor relacional, familiar, por las decepciones que hemos tenido con personas cercanas y piensas que nadie puede entenderte. Eso no es cierto. Quítate eso. Jesucristo puede hacerlo. Estaba buscando en las Escrituras y saben que hasta la familia de Jesucristo lo rechazó. No fueron muy buenos con Él al principio. Dijeron, ese está loco. De hecho, un día Jesucristo estaba en una reunión de esos grupos pequeños que le encantaban a Jesús en las casas, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a volver a los grupos pequeños en las casas? ¿Quién extraña los grupos en casa? Pues a Jesucristo le encantaba hacer reuniones en casa y ahí estaba metido en una casa y todo el mundo estaba ahí en la casa y llegó la familia. Vayan a decirle a Jesús que salga, su familia está aquí. No eran muy amables con Él. ¿Se recuerdan cuando entraron a decirle, Jesús, tu familia está allá afuera y dicen que salgas ahora? Y Jesucristo dijo, ¿quién es mi familia? Los que están aquí, los que escuchan el Evangelio. Esa es mi familia, los que están conmigo. La familia de Jesús no fue muy buena con Él desde el principio, creían que estaba loco. Es más, su hermano, su medio hermano Santiago, no creyó en Él sino hasta después de la resurrección. Estoy hablando de Santiago, el que fue líder en la iglesia, en la primera iglesia en Jerusalén. Lean el libro de los Hechos. Pero él no creyó en Jesús sino hasta que Jesús fue resucitado. Antes decía, mi hermano está loco, anda ahí predicando en la calle. Jesús sintió el rechazo relacional. Él sabe y entiende lo que has sentido tú probablemente en algún momento en tu vida. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón. La Biblia dice que el pago por el pecado es la muerte. Jesús tomó ese lugar de muerte por nosotros, para sentir como nosotros, para identificarse con nosotros y que nadie tenga la excusa de decir, Él no puede entenderme. Él sí puede entenderte. Era necesario
que sufriera el dolor para que el evangelio pudiera tener el efecto en nuestras vidas. Segunda de Corintios 5:21 dice que Jesús, quien no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia y perdonados. ¿Por qué? Jesús lo hizo para perdonarnos, pero no solo para perdonarnos, sino también para restaurarnos. Por esa razón sufrió, por eso que sufrió el dolor. Ese viernes fue de dolor precisamente para eso. Pero no paró ahí. No paró ahí. El día que fue crucificado murió. Y el sábado, que es el segundo aspecto que yo quiero que escarbemos un poquito, el segundo día, yo le llamo el día de la confusión. El sábado es literalmente el día de la confusión. Jesucristo muere. Si había una pizca de esperanza, los discípulos sabían, Jesucristo les había dicho que Él moriría y que Él resucitaría, pero parece que se habían olvidado de eso. Si había una pizca de esperanza en alguien, recuerden que cuando Él estaba crucificado, ¿qué es lo que le gritaban? Así como salvaste a otros, sálvate a ti mismo. Pero Jesucristo no lo hizo. Así que probablemente el sábado fue el peor día de cualquier persona que pudiera haber pensado que Jesucristo iba a hacer algo en la cruz. El sábado es el día de la confusión, donde Jesús está sepultado. Pregunto, ¿qué hacemos cuando no sabemos qué hacer? Le pregunto a usted, ¿qué hace cuando no sabe qué hacer? ¿Qué hacemos cuando el plan no sale como nosotros pensábamos? ¿Qué hacen cuando las cosas no salen como tú esperabas que salieran? Te confundes, ¿no es así? Uno dice, pero todo estaba planeado para que resultara así. ¿Qué pasó? Dice uno. Yo la amaba, dice, ¿y qué pasó? Todo era perfecto en este plan, ¿y qué pasó? El trabajo, ese era el trabajo que yo dije, el Señor me bendijo con el trabajo y me despidieron al día siguiente. ¿Qué pasó cuando sientes eso, cuando te confundes? Ese es el sábado. Pregunto esto porque en este punto estaban los discípulos el día sábado. La muerte, la tumba fue como una derrota para ellos. Cuando Jesucristo fue puesto en el sepulcro y el sepulcro fue cerrado y dijeron, se acabó todo. Todo lo que nos habló estaba bonito, pero ahora está muerto. La tumba se cerró y la piedra que pusieron en esa tumba, usted sabe que era grandísima, nadie podía moverla. Ese es el sábado. Estaban escondidos y confundidos. ¿Cómo lo sé? Porque no veo a ningún discípulo diciendo, ¡hurra! ¡Hurra! 3 hurras porque hoy es sábado, mañana en la mañana Jesús resucita. ¿Ustedes ven algún discípulo así? Jesucristo viene mañana, gloria a Dios, aleluya. No, nadie. El sábado todo el mundo estaba escondido, el sábado todo el mundo estaba confundido. Si había alguien que entendía, ahora no entendía nada. La muerte. Y a veces la muerte trae confusión. Estaban escondidos porque no tuvieron la capacidad de enfrentar. El evangelio todavía no había sido completado en ellos. El sábado representa ese día en que por más conocimiento que nosotros tengamos, tú no logras comprender ciertas situaciones. Nada parece resultar. Lo que creíamos debería haber sido un éxito, fracasa. ¿Has estado ahí? ¿Has estado ahí cuando todo parece ir bien o todo debería haber salido bien, pero no? Y tú dices, ¿qué falló? Yo hice todo lo posible, yo oré, me puse de rodillas, fui, me presenté ese trabajo, me dieron el trabajo, pero ahora me mandan una carta y me dicen que no. Tú dices, ¿qué pasó? Tú te encuentras con una persona y dices, es la persona de mi vida, te casas y todo está pero perfecto. Y de la noche a la mañana hay un divorcio en tu vida y tú dices, ¿qué pasó? Yo oré, esa era la persona de mi vida. ¿Qué pasó? Estás confundido, no entiendes nada. Ese es el sábado. Y todos hemos pasado por ahí, por el sábado. O hay alguien que puede decir aquí, yo nunca paso por sábado, yo estoy en el domingo en la mañana tempranito, todos los días en la iglesia. Sería mentira, ¿verdad? Si somos honestos, todos hemos pasado por días sábados. El sábado representa ese día que por más conocimiento que tú tengas no logras entender. Nada parece bueno a nuestro alrededor y literalmente nos olvidamos de las promesas. No hay esperanza. ¿Te has sentido así sin esperanza? ¿Te has sentido como que te cortan el aire y parece que no puedes avanzar? ¿No te sientes seguro de ir por ahí? ¿No te sientes seguro de ir por acá?
Estás rodeado y no entiendes, estás confundido, no logras comprender los pasajes bíblicos que lees, no logras entender el consejo que te dan, estás nublado, no hay para dónde ir. ¿Te has sentido así? Esos son los sábados de confusión. Al punto que algunos decidieron regresar a sus viejos trabajos. ¿Se recuerdan el apóstol Pedro? ¿Qué dijo Pedro? No, hombre, ya aquí no funcionó las cosas. Me voy a pescar. ¿Y qué dijeron los demás discípulos? Como buenos seguidores y él como buen líder influyendo en sus seguidores de una mala manera, vamos contigo, Pedro, y se fueron a pescar. A veces perdemos la fe. ¿Te has sentido así? Perdemos la esperanza porque estamos confundidos, porque no podemos ver más allá. El domingo no aparece en nuestra pantalla todavía. Tomás es el ejemplo de confusión e incredulidad tremendo, porque Tomás dice: si no le veo con mis propios ojos y si no meto mi dedo en su llaga, yo no creo. Si había uno confundido, ese sí estaba al último de la fila. Y ustedes conocen la historia, ¿verdad? Si somos honestos, nosotros somos así también, ¿sí o no? Somos igualitos que Pedro, igual que Tomás, igual que todos los que el día sábado en aquel tiempo estuvieron escondidos y confundidos. No vemos avance en nosotros y, como dicen en México aquí mis queridos hermanos mexicanos, nos rajamos a la primera. Como no vemos lo que hay que ver, me rajo. Me salgo, me quito, me cuiteo, dicen aquí los Tex-Mex, ya, basta. Y dejo de funcionar, me alejo, me salgo, me voy, corto. Eso es lo que normalmente hacemos. Seamos honestos, así somos muchas veces. La pregunta entonces es: ¿qué hacer los sábados de la vida? Lee el Salmo 103. Otra tarea, anótalo. Lee esta semana el Salmo 103, un salmo de David. Estaba tratando de buscar qué hacer esos sábados de la vida. ¿Cómo hacer para entender, para tener esperanza y para creer cuando es difícil creer? Salmo 103. David escribe esta canción ya siendo un adulto mayor. Voy a ser respetuoso, ¿verdad? Un adulto mayor. David, miren, si hay alguien que pasó por sábados de confusión en su vida, ese fue David. No hay otro personaje más sufrido que David en ese aspecto. Lo ungieron para ser rey de Israel. Literalmente el profeta Samuel fue a su casa y le pidió al papá de David que le mostrara a sus hijos, porque Dios había dicho: uno de los hijos de Isaí vas a ir a ungir por rey sobre Israel. Y cuando aparecieron todos los hijos y ninguno de esos era, entonces el profeta dice: oye, ¿no tienes otro hijo? Porque ninguno de estos el Señor me dice que es. Pues hay un muchachito que lo usamos para los mandados y ahí anda cuidando las ovejas. Pues manda a buscarlo porque uno de tus hijos me dijo Dios que iba a ser rey de Israel. Y viene David y entra un chavito, dicen por ahí, un cipote, un chamaco, un mocoso, dicen en Chile. Este es el último hijo que te queda, pues este es el rey. Dios dice que debo ungirlo porque será rey de Israel, y lo unge. ¿Y qué pasa de ahí? David dice: wow, por fin reconocen quién soy, ¿verdad? Y se va directo a la capital a recibir el reino. ¿Eso es lo que pasa? No. David, después de eso, adivinen dónde lo mandaron: a cuidar las ovejas otra vez. Y pasó mucho tiempo hasta que llegó a ser el rey de Israel. Si hay alguien que podría haber estado confundido alguna vez en su vida, ese es David. Cuidando las ovejas, y se imagina limpiando la popó de las ovejas y diciendo: ¿no que me ungieron como rey, pues? Trabajó en la corte, llegó a la corte y trabajó con el rey Saúl, y dice que era muy bueno con el arpa y tocaba el arpa. A David le gustaba la música, escribió los salmos, escribió canciones, y dice que tocaba el arpa para el rey Saúl. David dice: por aquí viene, seguro por aquí me van a acomodar para ir ya empezando a hacerme la de rey. Nomás estaba tocándole la canción a Saúl y el loco le tira una lanza y él tiene que huir, casi lo mata, y dice: bueno, y no que yo iba a ser rey, pues, y este casi me mata. Vence a Goliat y se casa con la hija del rey, pero luego debe huir a esconderse por largos años en cuevas y seguido por enemigos que lo perseguían para matarle.
el mismo Saúl quería matarle. Y David seguro dice, ¿y no que me ungieron como rey? Pues y aquí ando escondido en cuevas, temiendo que más de alguno me traicione y me clave un puñal por la espalda. Si hay alguien que sintió confusión en su vida, déjenme decirle que fue David. Y después de que finalmente logra ser rey sobre Israel y que está en su trono, su propio hijo, el más querido Absalón, lo traiciona, le hace un golpe de estado y David tiene que salir huyendo, dejando todo. Salió en pijama arrancando de la capital y su hijo se tomó todo el poder. Si hay alguien que puede haber sentido confusión en su vida en algún momento, ese es David. Pero David escribe el Salmo 103. Y todo esto se lo conté para que leamos el Salmo 103 con las ganas que lo escribió David en un momento de su vida, porque esa era la filosofía de vida de un hombre que confía en el Señor. Salmo 103, versículo 1 al 5 dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, es el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida. Él es el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que rejuvenezcas, para que tu juventud se renueve como la del águila. ¿Cuáles son las claves aquí de este hombre que escribe esta canción? Un hombre que, mira, déjame decirte, si tú dices, no, a mí el Señor no me entiende, eso no es cierto. David es un ejemplo de eso. Es que mi confusión es tan grave. No hay confusión tan grave que no pueda ser aclarada. Las palabras de David. ¿Cuáles son las claves aquí? Primero, David dice: bendice alma mía al Señor. Aprende a adorar a Dios. Adoración en todos los sentidos. A veces la gente piensa que venir aquí a la iglesia y cantar una canción es adoración. No, bendice alma mía al Señor en todas las áreas de mi vida. Tú adoras al Señor en tu trabajo, en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, tu familia, en la calle, en el carro. Adoramos al Señor. Aquí es una parte de la expresión que tenemos para conectarnos con el Señor. David entendió que en la alabanza había una clave. Cuando él adoraba al Señor en todos los aspectos de su vida, entonces él sentía la claridad que a veces no podemos sentir en muchas cosas. Porque en medio de la adoración entonces ocurre algo interesante, y aquí está la otra clave. David dice: y no olvides, en la adoración y en la alabanza, no olvides. Cuando estés confundido, no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que te perdonó en un momento. David lo sabía. Él es el que te sanó en un momento. David lo sabía. Él es el que te rescató cuando te querían matar. David lo sabía. Dios le salvó la vida un montón de veces. El que te corona de bondad y compasión, David lo sabía. El que te colma de bienes, David lo sabía. Y él dice: no te olvides. Por eso que cuando adoramos, viene a nuestra mente todo lo que el Señor hace por nosotros y con nosotros. No te olvides. Otra cosa, miren, en el pasaje de David hay algo que no puedo dejar de decir. David dice: bendice alma mía, adora alma mía. ¿A quién le está hablando David? Al mismo. Él mismo se está predicando, él mismo se está exhortando y dice: David, alaba al Señor. Déjame decirte algo: cuando no sientas ganas de adorar al Señor, cuando estés en ese punto muerto, en ese sábado de confusión, donde no hay ganas, no tienes ganas de adorar, no tienes ganas de orar, alaba al Señor y di: Miguel, adora al Señor. Alma mía, exhórtate a ti mismo. No hay nadie más que va a venir a hacerlo. En los días de confusión todo el mundo anda escondido. Si tú estás esperando al que va a venir a animarte, no va a llegar. David lo sabía. Por eso él dice: David, alma mía, adora al Señor. ¿Ustedes creen que todos los días uno se amanece con ganas de adorar al Señor? Hay días donde no hay ganas ni de querer levantarse. Ahí es donde tienes que exhortarte. Y pon tu nombre ahí: Miguel, alma mía, adora al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Quedarse en el sábado, resumo, sería un evangelio a medias. Recuerden, el evangelio redefine nuestras vidas, cambia nuestra perspectiva. Quedarse en sábado sería un evangelio a medias. Quedarse en el viernes sería lo peor todavía.
en el dolor y en el sufrimiento. No podemos quedarnos ni en el dolor del viernes ni en la confusión del sábado. Sería un evangelio a medias. Necesitamos avanzar, necesitamos ir a consumar el evangelio en el domingo. Este es el tercer punto. En el domingo que da vida. El domingo es el día de la vida. 1 Corintios 15 dice, y fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Qué dice ahí? Conforme a las Escrituras. Este es el día en que todo cambia. Es el día en que se consuma la vida, el evangelio. El resumen del evangelio está aquí cuando Jesús resucita. Y todo aquel que en Él cree tiene esa vida que se consuma en el domingo. Y claro, si has estado o estás en el viernes, o has estado o estás en el sábado, te preguntas cómo llego al domingo. Pastor, está bonito lo que usted está diciendo, Miguel, yo te entiendo, pero estoy clavado en el viernes. Estoy estancado en la confusión del sábado. ¿Cómo le hago para llegar a la resurrección y a la vida el domingo? Mira lo que dice Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Juan 11, 25, 26. Escucha bien, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿qué dice ahí? Aunque esté en el viernes, aunque esté en el sábado, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, ¿qué dice ahí? Léelo. No morirá jamás. ¿Crees esto? Dijo Jesús. Y yo pregunto hoy, ¿crees esto? Ahí está la clave, no hay otra. ¿Lo crees? ¿Quién lo cree? Yo creo que él sufrió el dolor. Yo creo que él estuvo muerto, literalmente estuvo muerto. Dice que bajó a las profundidades. Yo creo que Jesús resucitó. Y yo creo que Él me da vida. ¿Crees esto? ¿Saben? Mi deseo hoy en esta predicación es que lo creas. Es la única manera. Este es el evangelio completo. Si alguien no te había explicado el resumen de la Biblia, este es el resumen de lo que la Biblia dice. Es un evangelio de 3 días, un evangelio donde tú necesitas avanzar a la vida. La vida está en la resurrección de Cristo. Es más, Jesucristo es la resurrección. El que tiene a Cristo tiene la vida. ¿Captan la idea? ¿Lo crees? No tenemos que quedarnos en el dolor, no tenemos que quedarnos en la confusión. Cristo sabe y conoce mi dolor, Cristo entiende mi confusión y va a proveer lo que yo necesito para ver la luz. Jesucristo dice, yo fui crucificado, morí y resucité para que tengas vida, para que redefinas tu vida, para que el evangelio redefina, cambie la perspectiva de lo que crees en esta vida y vea más allá, para que haya un cambio, para que todo sea transformado en tu vida. Esa es la misión de nuestra iglesia, el evangelio que transforma vidas. Eso es lo que la cruz hizo, un cambio, una redefinición. Literalmente la cruz es el símbolo que antes era un símbolo de muerte, de dolor, ahora es un símbolo de victoria. Eso es redefinición. Una cruz que era cruel, era una muerte cruel, ahora es símbolo de vida. La está viendo ahí, hoy le puse luces para que usted la mire, y cuando la mire vea el símbolo de la redefinición de nuestras vidas. Lo que antes era dolor y muerte, hoy es vida, gracias a Cristo. Salmo 103. Yo quiero cantar el Salmo 103 como lo cantaba David. Bendice, alma mía, al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor, porque Él es el que perdona. Miren lo que dijo David. David vivió miles de años antes y David dijo, Él es el que perdona todo en tu vida. Eso lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y luego, ¿qué dice David? Todas tus iniquidades, el que sana todas tus heridas. David todavía faltaban miles de años para que Jesús muriera en la cruz, pero David ya lo estaba cantando.
porque estaba siendo inspirado por el Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Si has entendido el mensaje, cierren sus ojos, quiero que ores. Si has entendido el mensaje, hay algo muy sencillo que tienes que hacer, y es lo último que dije: tienes que creer, no hay nada más. Cree en Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él es la luz. ¿Lo crees? Si hay alguien que lo cree, entonces solo dilo al Señor: lo creo. Y con sus ojos cerrados ahí, dile al Señor en oración: lo creo. Ahora, para yo verte, si hay alguien aquí que lo cree, que cree este evangelio, entonces solo levanta tu mano y dime: yo lo creo, Miguel. ¿Hay alguien? Amén. Padre, yo quiero orar por aquellos que están tomando esto como un reto y un desafío. Tu palabra es un reto y un desafío para nosotros. El evangelio es un desafío que va a redefinir nuestras vidas, la va a cambiar. Para todo aquel que esté creyendo en el evangelio en este momento, a través de esta predicación, Señor, yo oro por ellos para que les guíes. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus heridas. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que rejuvenece tu vida como las águilas. Señor, te adoramos. Te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero animarles a que sigan adelante. Si hay alguien que ha tomado en serio la palabra del Señor, ánimo, ánimo. Puede hacer cambios en tu vida. Pero para eso hay que tomar decisiones. Pónganse de pie. Yo quiero terminar hoy con una oración final para aquellos que necesitan ese apoyo en oración para tomar decisiones en su vida. ¿Hay alguien que tiene algo que entregar al Señor en este momento? ¿O hay alguien que ha creído el evangelio en este momento? Ven aquí enfrente para orar por ti. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que necesita oración? Oramos por ustedes. ¿Hay alguien que dice: yo quiero que ores por mi vida? Necesito el apoyo, necesito la oración. ¿Alguien más? Vengan aquí, no tengan miedo. Necesitamos orar, necesitamos ponernos en las manos del Señor. Rocío, ven para orar por ustedes. Oh, el Señor es bueno con nosotros. Ponte en las manos del Señor. El evangelio es el que va a redefinir tu vida. No hay otra cosa que lo va a hacer. No hay persona, no hay ser humano que pueda redefinir y cambiar tu vida. El único que puede hacerlo es el Señor Jesucristo en la esencia del evangelio. Él murió por ti, fue crucificado, sintió el dolor. Él estuvo donde tú estás. Él te entiende. Él es el que transforma tu vida. Oh Señor, haznos resucitar a vida nueva. Díselo al Señor en este momento: Señor, resucítame a vida nueva. Dame esa vida. Creo en ti, Señor. Creo en ti, Señor. Creo en lo que hiciste. Creo que sentiste lo mismo que sentí yo. Creo que lo hiciste por mí. Y aquí estoy diciendo: lo creo, lo acepto y lo tomo. Gracias por tu evangelio, Señor. Oramos por las personas que están aquí enfrente. Señor, toma control de nuestras vidas. Te hemos reconocido como nuestro Señor. Toma el control de nuestras vidas, Señor. Que podamos adorarte y glorificarte no importando el momento de nuestra vida. Que podamos darte la gloria y decir como David, que tuvo toda la experiencia en confusión y en dolor. Bendice, alma mía, al Señor. Díselo al Señor ahora: bendice, alma mía, al Señor. Exáltale, glorifícale. Y no te olvides de lo que Él ha hecho por ti. Él te ha perdonado, Él te ha sanado. Oh Señor, aquí estamos en tu presencia. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Señor. En el nombre de Cristo